¿Estás seguro? Llega gracias a RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, Ruismo Electrosistemas, IBS International Business System, PGA, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Tecnópolis, Smart Home Dominicana. Bueno, como dijimos, este programa era un programazo, el de la semana pasada, que decidimos complementarlo porque realmente en la parte de seguridad, este es un tema que debemos de ponerle mucha atención porque la radiocomunicación, y vamos a seguir en radiocomunicación, dicho sea de paso, la radiocomunicación en la parte de seguridad complementa en el momento en que ahora, como están todas las comunicaciones digitales, todas las comunicaciones IP y todo lo Wi-Fi, pero realmente, como lo dijimos en el programa pasado, radiocomunicación siempre va a trascender todo ese tipo de comunicaciones digitales que hay a nivel de Internet. Dicho sea de paso, este programa lo que trata es y ojalá que tengamos mucha audiencia con este programa, porque realmente este programa lo que trata es de ver cómo se complementa la seguridad con la radiocomunicación. Porque si no hay comunicación, tener una seguridad sincronizada cuando hay, por ejemplo, una catástrofe, es un caos. Todo el mundo tratando de hacer lo que entiende que debe de hacer, claro. Pero si no hay alguien que modere lo que se está haciendo, se convierte directamente en un caos. Las regulaciones existen para eso mismo. Exactamente. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente para tratar de aprovechar estos 30 segundos al máximo. 30 minutos con Disla. Está viejito ya. Diablo, es que tú crees que es fácil. La cara no lo ayuda. Son 60 años ya trabajando mucho, ¿eh? Sí. Y mira qué buen mozo que estoy con mis 60 años. Eso nada más buen mozo porque se me está yendo la guagua ya hace rato. Tío, yo tengo más de 20 conociendo. No, tenemos 23, 24 años. Más o menos por ahí. Sí. Entonces comenzamos un poco con la base de la comunicación a nivel nacional o a nivel global, que es con las antenas de comunicación, con las torres, como terminamos el programa pasado, con las torres, que era lo que hacía exactamente la torre de comunicación. Sí, inclusive algo que hicimos cuando estábamos hablando del tema de radioenlaces, que no explicamos cuáles son las partes de una antena. Claro. Dila, te doy la palabra Entonces, a ti. la correcta instalación y el punto idóneo donde se debe de poner una antena de telecomunicación. Por ejemplo, el término exacto que le corrió esa parte a mi querido amigo José PGA, que en una intervención pasada que él habló sobre la parte de las microondas y los radioenlaces, él mencionaba la antena. O sea, la antena como tal es el elemento metálico que se utiliza para transmitir. Que se le dice torre también. Pero donde se monta el equipo es una torre de comunicación. Uh-huh. Nunca podemos decir la antena porque eso no transmite nada. Ahí tú colocas equipos dentro de esa torre. Y si tú tienes una torre de 100 pies, tú puedes colocar antenas a 10 pies, cada 10 pies, dependiendo de la altura a la que tú quieras transmitir. Hay torres que son torres arriostadas, que son las que ustedes ven que tienen esos cables de acero que bajan en forma de una V inversa o de una V, como mucha gente conoce. Y están las torres autosoportadas, que son las que ustedes ven, que utilizan las telefónicas, que no tienen ningún tipo de cable, pero que conllevan una estructura de quizás algunos 12, 15 pies de profundidad, dependiendo de la altura que tú la vayas a colocar, pero son torres que te soportan un huracán categoría 5. En las torres arriostadas, lo más que te puede soportar, dependiendo del fabricante, y de si tú respetas las normas de cómo deben instalar la torre, son 150, 200 kilómetros máximo de velocidad de viento. Eso básicamente. Y dependiendo también de la estructura, si es una estructura bastante fuerte, porque como aquí todo lo dominicanizamos, mucha gente creó plantillas y comenzó a fabricar torres aquí con tubos, de esos tubos
Sin ninguna rigurosidad. Sin ninguna rigurosidad. Sin ningún cálculo de ingeniería. No, y con Exactamente. tubo MT, hasta tú lo ves, tubo está de media, tú te quedas como que eso no es el No, y sin tubo. respetar normativa, que es lo peor de todo. Ya al momento de tú poner la repetidora, pues la antena va a depender hacia dónde tú quieres direccionar esa señal. Ahí están lo que son las antenas omnidireccionales, como su nombre lo dice, te radian 360 grados. Están las antenas direccionales, mejor conocidas como las antenas Yagi. Es una antena que tiene un elemento de aluminio y tiene 3 elementos que son reflectores, que son los que se encargan de transmitir esa señal, quizá con un ángulo de 90 grados, 120 grados, dependiendo de cuántos elementos tú le pongas, y que tienen quizá menos dBi de potencia que una antena de las que son Omni. Y están otro tipo de antenas que son las llamadas antenas Bahía, que vienen de 4, de 8 hasta de 16 elementos, en donde yo puedo direccionar a mi antojo 2 elementos para un lado, 2 elementos para otro, 2 elementos hacia el centro y 2 elementos hacia otro lugar. Y puedo distribuir un poco más Ya una lo pregunta, que es la señal. tomando en cuenta lo que hablamos de radioenlace, o sea que te vienen las antenas tipo plato, que básicamente es una antena que parece una parábola y eso se le conecta un transmisor. Y tenemos también las antenas sectoriales que parece un panel que según su composición vienen desde 45 hasta 120 grados. Sí, pero eso ya no funcionaría para No, Sí, ya. sí, nos pregunto, como Para eso lo usamos para enlaces Sí, de eso radio es en para data, pero no aplica para... No, para radiocomunicación no aplica ese tipo de antena. Ok, Porque las antenas van a variar dependiendo de la frecuencia. entiendo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las frecuencias de HF que utilizan los radioaficionados, que utilizan muchos ejércitos a nivel global, pues ese tipo de antena puede ser incluso 2 cables, lo que le llamamos una V inversa. Son 2 hilos, como si fuera mirando hacia la Tierra, y ya yo tengo comunicación por ahí. Eso para que entiendan, esa es la estructura interna dentro de la antena. No, son 2 hilos. O sea, hazte de cuenta que tú agarraste un alambre, lo pusiste en esta forma y agarraste otro y lo pusiste así, Ok. y ya tú tienes comunicación. Yo no sé si ustedes recuerdan, deben haberlo visto, sí, muchas veces, cuando uno pasaba a la César Nicolás Penson, creo que todavía incluso esa antena está instalada, que estaba la embajada, estaba ahí el consulado americano, ahora hay una universidad. Arriba había una especie de cable que parecía como si fuera un alambre de tender ropa. Eso es una antena de HF. Y desde ahí el consulado americano podía tener comunicación con su embajada, que estaba un poco cerca, pero también podía tener comunicación con los Estados Unidos directamente, de manera segura. Ok, entonces decimos que la correcta instalación de una torre para telecomunicación va a depender también de la frecuencia que tú vas a utilizar, o tú puedes utilizar esa misma torre para todo tipo de No, la torre comunicación. tú la puedes utilizar para diversas funciones. La puedes utilizar para instalar cámaras de seguridad, la puedes utilizar para poner antenas de repetidor, antenas de microondas. Eso ya va a depender de qué quiere el cliente, dónde lo quiere, el espacio que tenga para poner una torre, porque a mayor altitud yo necesito tener mayor despliegue de los vientos para que el viento pueda manejar la parte de que la estructura, porque la estructura se va a mantener bailando. Para los que no sepan, Según- explicar qué son según los la- vientos. Los vientos son, en este caso, los cables de acero que sostienen la estructura de la torre. Ok. Cuando una torre es ariostada, como se llama la que es con cable, yo necesito tener el rejuego de que esos cables queden en un punto, porque cuando la brisa le da a la torre comienza a moverse como bailar. un péndulo. Entonces, un cable la ala, otro la ala y la mantiene estable. Si tú te subes en una torre, ya yo no me subo en torre, ni nunca me he subido más que de a 10 pies. Yo una vez me subí hasta 30 metros. Después de ahí dije, no. No, pero ¿en qué época fue eso? No, Que- cuando yo era flaco, cuando yo era más flaco. Cuando yo era más flaco, una vez me llegué a subir hasta 30 metros. El asunto es que cuando tú te subes en una torre, tú sientes el movimiento de la torre. Entonces, Sí, por eso, cuando sobre- tú comienzas no, y a instalar cuando, una... cuando tú lleves equipos, que Exacto. tu peso es mayor, cada vez que tú das un peldaño, esa torre se mueve. Imagínate eso que se suben allá arriba. Entonces, bastante. la torre, Y el como tú frío. la instalas, tú tienes que ir asegurándola cada 30 pies o cada 25 pies. Montarte 30 pies, aseguras tu torre con vientos. Sigue subiendo, en este caso los torreros, que así se llaman los que las instalan, suben 20 pies más y cuando suben la última sesión para completar
30 más vuelven y aseguran la torre para la seguridad de ellos. Deben llevar un arnés, deben llevar casco, deben llevar botas de seguridad, Guantes. guantes para todo ese tipo de... La línea de vida, tienen enganche. Una línea de vida también para enganche. Una inquietud, Isla. Si yo, por ejemplo, como técnico de seguridad electrónica que soy, tengo la necesidad de instalar una torre, ¿qué tú me recomiendas? ¿Que vaya a una tienda y compre una torre o debo de buscar un profesional que tenga conocimiento de diseño de torre para que me haga un diseño de acuerdo a mi necesidad? Esa pregunta la voy a hacer yo porque él O no para va un tubo, mira para abajo. No, espérate, yo le voy a responder esa pregunta porque yo sé que Dirla no va a querer por ética. Llama a Dirla, mi amor. No puedo ponerle un tubo de PVC entonces. No, hay que llamar a Dirla para torre y comunicación. Sí, Hay que llamar a Dirla. dependiendo de la altura de la torre, hay diferentes diámetros de torre. Hay 30 centímetros, hay 35 centímetros y hay 45 centímetros en las que son arriostadas. Ya para que son torres autosoportadas, también dependiendo de la altura, pues entonces en base a eso se diseña, vamos a decir, el tipo de torre que se va a utilizar. Entonces, potencia y normativas que hay para instalar las torres. La potencia, todos los fabricantes de radio, por grande que usted ve el radio, como que sea de ese tamaño, como que sea así, un radio de portátil, como se llama, lo que usted ve que anda la persona con ellos en la mano, se lo engancha, no debe sobrepasar de 5 vatios en VHF y de 4 vatios en UHF. ¿Por qué eso? Porque si el radio sobrepasa esa potencia, ya es nociva para el cuerpo humano. Si tiene un marcapaso, te hace daño. Entonces, en esos casos, pues entonces los fabricantes han sido muy claros. Simplemente hubo un radio hace muchos años que daba 7 vatios y ya no está en el mercado. O sea, se descontinuó por eso mismo, porque se comenzó a comprobar que producía dolores de cabeza y una serie de cosas que iban reportando los usuarios. Eso es porque la antena está ahí próximo a donde tú estás hablando. Sí, exactamente. O sea, cuando tú transmites con un radio, para que tú entiendas, si yo transmito aquí, yo estoy radiando potencia dentro de este cuarto. Una prueba que yo hago mucho cuando doy cursos de radiocomunicación, y la gente a veces dice, no, pero profesor, usted tiene una pila en la mano. Te agarra un tubo fluorescente, no de LED, un tubo fluorescente de lo que De lo convencional. de los convencionales. Consumen mucho. Y usted agarra un radio de comunicación VHF y le coloca la antena encima del tubo y lo plaquea, o sea, transmite, que es lo que se llama plaquear, y el tubo va a prender como si usted estuviera pasando la energía. Sí, y el tema médico con eso es que a pesar de que no te produzca un efecto como la radioactividad al momento, que la radioactividad te puede quemar la piel y causarte efecto agudo, por decirlo así, la radiofrecuencia tienden a alterar lo que es el código genético a nivel de cuando uno está haciendo la división celular, que es un proceso que está constante. Entonces, si tú te pones a ver el número, estamos hablando que 5 vatios es 5 veces más alto de lo que se regula por la FCC en Wi-Fi, que son los famosos 30 decibeles. Uno de 7, yo me imagino que tú se lo pegaba a un huevo casi y lo podía cocinar. No, entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte vehicular, que son los radios ya, lo que llamamos radios móviles o radios base, en los vehículos tú tienes desde 25 vatios hasta 50 vatios. Wow. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, cuando los taxis utilizaban mucho los radios, porque ahora se han cambiado para una aplicación, había taxistas que iban donde un técnico y el técnico le ponía el radio a dar 100 vatios, 150 vatios. No, tú le pegabas un bombillo ya Y llegaba entonces, halógeno y prendía. no, oye, venían los casos de que la policía perseguía ese tipo de Bueno, yo tengo una historia con de Control cosas 4, de eso y mismo. incautaba esos equipos. De hecho, con un radio de 25 vatios, tú te paras ahora mismo en cualquier esquina donde tuvo un grupo de taxistas y tú agarras la antena de metal que él tiene encima del techo y le dice al taxista que presione, que porte placa y te quema la mano. Wow. Literalmente, si tiene 50 vatios, te deja la raya marcada Sí, en eso la me mano acuerdo de que él. muchísimo. Mira, yo tengo una historia interesante. Nosotros hace más, bueno, por lo menos 10, 12 años, teníamos un cliente con el sistema Control 4 que era por radiofrecuencia. Entonces le instalamos, le automatizamos la casa completa, shooter, luces, audio. Hace más tiempo. Más o menos por ahí, tiempo, como hace 15 más años. Shooter, audio, luces, tenía Wi-Fi, bueno, el Wi-Fi no tenía nada que ver con eso y demás. Y nos pasó que yo tuve que ir varias veces a las 4 de la mañana donde el cliente, porque se paraba un tacita en la esquina de la casa y con el tacita plaqueaba,
se prendía la casa entera, la música se disparaba. O sea, era un caos. Yo llegué una vez, él me dijo, mira, yo no he tocado nada para que tú veas que no es mentira. Y estaba la música sonando durísimo, los shooters se habían abierto y estaban todas las luces prendidas. Y cuando entonces nos pusimos a darle como seguimiento a ver qué era lo que pasaba, y justamente en la hora de la madrugada, 3, 4 de la mañana, se paraba un taxista en la esquina, esperaba servicio, y cada vez que él tiraba afectaba la comunicación. Eso era que el radio del taxista no estaba regulado. No estaba regulado. No, exacto, porque muchas veces en busca de buscar potencia, lo que crean son espurias dentro del espectro radioeléctrico y entonces afectan a cualquier equipo que reciba frecuencias en el ámbito cercano a ellos. Sí, nos pasa con los radioenlaces también de data, que hay mucha gente que Mira, por ejemplo, vuela la configuración y pone el radio a irradiar a toda potencia lo que está creando el ruido. Por algo que quizás mucha gente no sabe, cuando se origina el conflicto en el Canal 5, Canal 5 de televisión, que eran Juan Ramón Gómez Díaz y Atoy de Can, los socios, y se dividen, le buscan, vamos a decir, un bajadero a Juan Ramón Gómez Díaz para asignarle el Canal 15, pero el Canal 15 entraba dentro de un rango de frecuencia que utilizábamos, trabajábamos comunicación desde los 470 MHz hasta los 512 MHz, que ya es una banda que no se utiliza aquí por eso mismo. Okay. Al asignar esa parte a Canal 15, Canal 15 tuvo que resarcir a los que estábamos en esa frecuencia con equipos para trabajar en la banda que ya nos habían asignado. Y entonces ocurrió que mucha gente todavía que seguía utilizando esa frecuencia estaba viendo su Canal 15 en su casa y un taxista en la esquina que formaba un grupo ahí para coger llamados, transmitía y le interfería entonces la y ellos oyen al taxista tirando en el televisor. Exactamente, pero ya eso con el tiempo se fue regulando y fue cambiando. Bueno, aprovechando que estamos hablando de temas de regulación, entonces, para instalación de antena, tú que tienes más experiencia que yo, ¿cuáles son las regulaciones que se debe tener para instalación de torres? Y también, ¿cuáles son las regulaciones para entonces yo adquirir una frecuencia licenciada? Básicamente, ¿qué interviene? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, para la instalación de torres va a depender del lugar. Muchas veces usted va a instalar una torre, vamos a decir, en una ciudad y te encuentras con que el ayuntamiento, la sala capitular, regula esa parte, el espacio aéreo y cobra un impuesto por eso. Okay. Pero también tiene que tomar en cuenta que el espacio aéreo, el IDAT también lo regula y debe tener ciertas limitaciones de altura, si está cerca de un aeropuerto, si está cerca de un aeródromo, para que eso no afecte la aeronavegabilidad. Vamos a decir de que hoy un helicóptero pasó por aquí, no había una torre, pero dentro de 15 días yo puse una torre y el helicóptero viene a pasar y se sorprende porque encontró una torre. Te he dicho porque me lo han comentado muchos pilotos de helicópteros. Oye, pero yo antes volaba en tal zona y no había torre, ahora hay 5 torres por ahí. Y muchas veces son gente que si le instalaron un campo por ahí en una loma no tienen ningún tipo de regulación, simplemente fueron y le instalaron. Nuestra experiencia muchas veces es cuando vemos torres que se instalan sobre todo en el interior del país, que ni siquiera le ponen la luz troboscópica de arriba. En los casos de asignación de frecuencia, eso está circunscrito únicamente para el Indotel. El Indotel es quien regula las frecuencias y hay una manera, hay un protocolo a seguir para tú solicitar las frecuencias. Y esas pasan como una especie de concurso y si hay la disponibilidad, pues tú simplemente pagas los impuestos. Sí hubo un cambio en el año 98, porque estaban la antigua Ley General de Telecomunicaciones, que la sustituyó la Ley 153/98, okay, que es la que actualmente rige las telecomunicaciones en el país. Pero igualmente la 153/98 fue un empuje, vamos a decir, más de las telefónicas. Y no de la telefónica total, vamos a decirle la telefónica competencia. Okay. Ustedes saben que inicialmente aquí habían 2 compañías telefónicas, Hola América, claro, que era quien traía el cable submarino, y Codetel, que no era claro cuando eso, sino que era Codetel. Pero era un monopolio. Cuando sale Tricón, diría yo, principios de los 90 más o menos, sí, que Tricón sale, había un problema, era que tú ponías una línea de Tricón en tu casa y tú no podías llamar de Tricón para Codetel, porque no había interconexión. Entonces, ahí es donde surge, no sé si ustedes recuerdan, el llamado hombre del maletín, que llegó al Senado, sí, al Senado, y se logró aprobar la ley de telecomunicaciones que obligaba gracias al maletín. Sí, obligaba ya entonces, con esa ley, a la interconexión. De modo tal que ya, claro, no se puede negar a darle paso, lo que le llamamos la servidumbre, que a veces la gente piensa que la servidumbre en derecho es el que te da servicio en la casa.
La servidumbre es quien me tiene que dar paso. Si yo tengo una finca y para yo llegar a mi finca tengo que pasar por el terreno de tal y el tal tiene que darme un acceso para yo poder cruzar. Eso es una servidumbre en derecho. Okay. Entonces, las telefónicas se vieron obligadas a interconectarse entre sí. Yo podía llamar a Claro, pero de Claro yo podía llamar también a Tricón. Y yo que, por ejemplo, trabajé mucho en Telefónica en años atrás, eso se cobra. O sea, básicamente los acuerdos de interconexión entre compañías, la interconexión se tráfico cobra. que tú me envíes a mi red, yo te lo cobro y viceversa. Hubo que apretar un poquito porque yo recuerdo que todavía dándole la interconexión ellos le daban muy pocos circuitos y entonces cuando tú llamabas siempre te decía Los todos los circuitos circuitos están estaban ocupados. Y era porque no había circuitos disponibles para interconexión. Ahora, Dila, a pesar de que se han hecho muchas regulaciones con el asunto de la frecuencia, todavía hay ciertos inconvenientes, porque hay frecuencias que son libres donde quiera y aquí pertenecen a alguien. Bueno, Sí, sí, yo tengo un caso, perdón que interrumpa, yo tengo un caso de una telefónica reciente que ellos tienen una licencia en banda libre en 2.4 y nos pasó una vez con unos enlaces que hicimos en 2.4 y entonces ellos se acercaron a nosotros muy bien en protocolo. Mira, nosotros tenemos una concesión en esa frecuencia, sabemos que una banda libre, entonces cuando tú vienes a ver, pero ¿por qué le dieron esa concesión? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso te decía, por ejemplo, cuando tú compras los radios, los famosos radios Family Radio, FRS, los radios vienen preprogramados. Tú no le puedes variar la frecuencia, vienen preprogramados en frecuencias que son públicas en Estados Unidos. Pero quizá esa frecuencia la utiliza alguien aquí. Y tú te encuentras que tú compras 2 paqueticos de radio de eso y te encuentras una gente en un supermercado. Mira, fulano, tráeme 2 cajas de cerveza. Te encuentras un guachimán que está hablando con otro, que están dentro del mismo punto, cerca ahí. Claro. Y entonces ya ahí es un problema. Están lo que son otro tipo de frecuencias que se usan de manera internacional, que son de uso público, como son las frecuencias marinas. Están en VHF, la gran mayoría, que está el canal 16, que es el canal de emergencia del punto marino, y está el canal que cuando tú vas llegando a puerto, que debe llamar a lo que le llaman el capitán de puerto, o el piloto de puerto, que es el que entra a la embarcación al puerto. Entonces, ese tipo de frecuencia no puede ser utilizada por más nadie más que por ellos. Y ahí ya sí hay una parte de regulación, y tú, el mismo radio que utilizaste para llegar a un puerto aquí, lo puedes utilizar para llegar a un puerto en cualquier parte del mundo. Lógicamente, poner Entonces- el canal y llamar. Exactamente. Viendo haber tocado cómo se instalan correctamente las torres, cuáles son las regulaciones, la normativa que existen para la instalación y las potencias que se deben instalar y cómo eso ha afectado en el tiempo. Entonces, damos como un pequeño cambio radical porque no lo tocamos en el programa pasado, pero que era muy importante ver cómo todo eso, toda esa estructura que se ha hecho ahora, cómo va quedando necesaria, pero va quedando obsoleta por todos los sistemas digitales que se están instalando ahora. No necesariamente, porque como te decía, los fabricantes han cuidado la parte de no botar lo análogo. Lo mismo pasa a nivel de cámaras. Las cámaras análogas se siguen vendiendo y le han subido los megapíxeles. Sí, inclusive Únicamente. hace No es lo 10 mismo, años lógico, iban a desaparecer y sí, siguen ahora. Lógico, no es lo mismo tú ver una imagen en una cámara de 5 megapíxeles IP a verle en una cámara de 5 megapíxeles análoga. Claro. Es muy diferente, hay una diferencia marcada ahí. Pero igual los sistemas se han ido adecuando y ya tú puedes mezclar sistemas análogos con sistemas digitales, pero también lo puedes mezclar con sistemas IP. Yo le mencionaba ahorita fuera de cámara que ya hay unos radios que se llaman radio POC. El radio POC no es más que un Android con características de radio, o sea, visualmente tú lo ves como un radio, pero interiormente es un Android. Entonces yo lo que hago es que alojo ese equipo dentro de una plataforma propietaria y tú tienes que tener acceso a esa plataforma por un plan de datos. Entonces, Sí, básicamente le pongo automáticamente datos de internet. tiene ciertas limitantes. Algo que mencionaste al principio de lo que es la integración, ya hay marcas, por ejemplo como Motorola, que Motorola, si muchos saben, adquirió 2 marcas de cámaras, como son la Pelco y no me recuerdo cuál es la otra. Así mismo Motorola dice. No, hay una marca que Pelco no sigue es siendo Motorola. Pelco, pero es by Motorola. Y entonces, ¿qué hizo Motorola? Que el sistema digital de ellos, de Motorola como tal, lo integró con las cámaras. Y yo puedo, en un momento dado, tener un perímetro cubierto con cámaras y si alguien cruza el perímetro, ese equipo notifica al guardián que tiene el radio
Y si el radio tiene, como ya hay un modelo, que tiene una pantalla de 7 pulgadas, me manda la imagen de por dónde están penetrando. Oh, interesante. Entonces ya tú tienes una integración completa ahí, radio con En la cámaras. hotelería tendría mucha aplicación. Sí, en hotelería y más que en hotelería, en seguridad, vamos a decir seguridad industrial. Esos seguridad servicios, física. esos servicios que me gustaría también en estos últimos 4 minutos que nos queda, que tú abordes un poco de cómo esa nueva tecnología ayuda a la seguridad en la parte de los servicios que tú estás prestando con la plataforma que tú ya me has comentado anteriormente. Bueno, por ejemplo, en los sistemas digitales, como me permite entrelazar varias localidades, yo puedo tener una empresa que tiene varias sucursales a nivel nacional, pero también tiene una empresa matriz que está fuera del país y perfectamente pues ellos se comunican entre ellos. Tenemos, por ejemplo, ahí los parques de energía solar que tienen que interconectarse con las EDES a las que ellos les sirven la energía para poner lo que es la energía en línea. Okay. Porque no es que tú instalas paneles solares y tú vas a meter energía a lo loco para, vamos a decir, para el sistema. Claro. Eso tiene que tener una coordinación para hacerlo. Igualmente, uno de los aspectos en que todavía se sigue utilizando los radios de comunicación, no sé si ustedes han visto algunos postes, lo hay dentro de la ciudad, pero se utiliza más de manera rural, donde tú ves una cabina en el poste enganchado y ves una antenita Sí, yo lo que vi. parece de radio. Eso no es más que un radio que hay adentro para tú bajar y subir el circuito. Oh. En vez de tú mandar a una persona, sube, como decían, sube la luz, Sí. baja la luz, lo hace por radio. Sube y va ejecutado. Exactamente. Igual se hacía en los tiempos cuando no había internet, los bancos utilizaban un radio de comunicación con un puerto de data para lo que era el manejo de los cajeros electrónicos y lo que eran las operaciones de sucursal a sucursal. Que ya en esa época no había microondas, no había internet, tú no tenías una VPN que tú podías interconectar varias sucursales entre sí, Claro. entonces lo hacía por radio. O sea, esta nueva tecnología que van viniendo ahora digitales van sustituyendo o solapando esa tecnología antigua para mejorar en la parte de la seguridad. Exactamente, van sustituyendo poco a poco. Llegará un momento en que ya la parte análoga va a desaparecer por completo y simplemente nos vamos a quedar con la parte digital. Si tú puedes formar, como te decía, diferentes canales y para tú obtener más canales simplemente tú sumas repetidores. En el modo digital tú colocas repetidores interconectados uno con otro y cada vez que tú pones un repetidor, por ejemplo un repetidor digital, tú tienes 2 canales. Pusiste otro repetidor digital, tiene 4 canales. Pusiste otro repetidor digital, tiene 6 canales. Okay. Y así van variando. Pero yo creo, donde Isla, que lo análogo tendrán su aplicación a futuro. Porque independientemente de que yo pueda formar un sistema digital donde yo pueda garantizar la cobertura, si yo estoy con el señor aquí poniendo un cable en un edificio de 28 pisos y yo prefiero oírlo, José, por lo Que es más fácil, es muy más más fácil, me escucha algo por lo No, menos. no, le queda un buen tiempo. Le queda, queda un buen tiempo. Igual que la cámara análoga le queda un buen tiempo todavía. Sí, porque imagínese usted, una torre en construcción, que tú estés en el piso 28 y José está en el piso menos 6, un canal digital, está cañón que llegue con todo No, ese realmente concreto. nosotros para cuando tenemos proyectos que son en sitios amplios, nosotros usamos raditos, pero son banda libre, son No, de esos radios domésticos. de hecho, déjame decirte, hay plazas comerciales aquí locales que utilizan repetidoras dentro de sus edificios porque vamos a decir, el nivel de construcción es tan fuerte que Sí, no tan denso. vamos a decir en esa parte, que no es chirrón ni nada, sino que es concreto. Aparte de que no es lo mismo tú tener la edificación vacía sin tiendas, Que a tenerla cuando con tú comienzas a meter tiendas Y a meter gente y Exactamente. mercancía. Sótano, 5 y pisos. 5 pisos hacia abajo. Yo tengo una empresa, una plaza comercial que la tengo desde su inicio, dándole los servicios de comunicación y tiene 5 sótanos y tiene 22 pisos hacia arriba. Sabemos cuál es ya. En la parte de hotel. Entonces, a veces ahí para poder lograr la comunicación en los pisos de arriba tuvimos que valernos de lo que se llama un radioenlace. Sí, sí. Bueno, como todo
va terminando en el mundo. No, Este programa está casi terminando. Esto es un tema amplio que se llevaría como 4 Claro. o 5 programas. Hacer un podcast fijo. Vamos a hacer otra intervención para hablar con la parte de radioaficionado, cómo eso ayuda en la parte de la seguridad en el momento que desaparezca todo, cómo se puede insistir. Entonces, aquí le ponemos a Disla a disposición de todos los integradores que miran este programa para que puedan en un momento determinado, si tienen algún cliente que necesita algún tipo de radiocomunicación, que sepa que Disla, su empresa se llama DW Solution, DWR. WDR, Business Solution. Ahí está. El WDR no es por el WDR de la cámara. El WDR son las iniciales de mi nieto. Claro. William Disla Ruiz. Entonces, Ahí está. Ahí quedó. Entonces, lo ponemos a la disposición a todos los integradores, a todas las empresas que en algún momento le lleguen unos requerimientos de este tipo de solución. También está para todos los que nos ven a través de YouTube y las redes sociales, que sepan que está Disla, que tiene ya ¿cuántos años trabajando esto, Disla? 30 años más. 30 años trabajando telecomunicaciones, radiocomunicación. Así que es un patrocinador de este prestigioso programa. Y simplemente con esto le voy a decir que José le va a dar las últimas instrucciones. Antes de que se vaya José, yo tengo una frase que utilizo mucho en radiocomunicación. Nosotros llegamos donde otros nos llegan. Ay, Porque donde no llega ni el celular ni el internet, ahí Llega está la la radio. radio. ahí está la radio. Bueno, déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Llega gracias a RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, Ruismo Electrosistemas, IBS International Business System, PGA, Smart Bond, STPG Service, Sierra Dominicana, Tecnópolis, Smart Home Dominicana.